el más grande tragalibros de nuestros tiempos. Amigas y amigos, hoy vamos a hablar del señor Guillermo Portones, mejor conocido en inglés como Bill Gates. Una faceta desconocida que pocas personas la creerían y la aceptarían. Cuando hablamos de Bill Gates siempre se desata una polémica porque hay gente a favor, gente en contra, pero la gran mayoría simplemente piensa que fue un hacedor de dinero porque le encontró al software. Y con esta visión simplista, lamentablemente perdemos de vista lo que es el valor y el impacto de la cultura en la creación de las fortunas. Muchas veces creemos que leer o prepararnos no tiene nada que ver con nuestro éxito profesional, pero Bill Gates nos demuestra todo lo contrario. Así que vamos a remontarnos un poquito a su vida, este niño genio, cuya madre tenía grandes dotes filantrópicas, su padre un gran abogado que le enseñaría y le heredaría la idea de cómo legalizar el software, y un abuelo financiero que le transmitiría también genéticamente los conceptos y mecanismos del gran capital a los más altos niveles. Bueno, en ese árbol genealógico que me podría remontar a muchísimo más, aparece un niño que le gusta aprender y tiene una pasión especial por los libros, a tal grado que algunos de sus biógrafos narran un poco humorísticamente que cuando ya estaba en la secundaria o en la prepa y llegaba muy tarde a la casa, o no llegaba, mejor dicho, sus padres, en lugar de irlo a buscar a alguna fiesta o casa de los amigos, iban a la escuela y se lo encontraban en la biblioteca dormitando encima de los montones de libros, y tal vez por ósmosis todavía les entraban más ideas al cerebro. Lo que quiero decir es que Bill Gates desde chiquito ya era un tragalibros. Hacía preguntas difíciles para los maestros, se sentía desesperado en la clase porque los maestros eran muy lentos para él. Pero a diferencia del resto del mundo, en Estados Unidos sí hay escuelas para genios, así que trasladaron a nuestro admiradísimo Bill Gates a Lakeside School, que era una escuela especial para niños sobredotados. Ahí ya se empezó a sentir un poquito más en casa. Después vendrían los tiempos de la universidad, que aunque sabemos que no terminó la carrera, pero sí tuvo algunos años felices y donde conoció a su gran amigo y futuro socio, con quien empezaría la gran gesta de su vida, Paul Allen. En una ocasión les llegó una invitación a la escuela para desarrollar un programa. La palabra software todavía no era del uso común, más bien era un programa lo que se pedía crear, con una recompensa de $10,000. Se inscribieron y lógicamente ganaron. En el momento de recibir el cheque, Paul Allen le dice a Bill Gates: mi querido Bill, creo que aquí hemos logrado esto y aquí termina todo. Y Bill Gates se le queda viendo y le dice: no, mi querido Paul, aquí no termina, aquí empieza. ¿Qué quieres decir? Lanzó sus dos grandes predicciones. La primera, le dijo: Paul, vamos a crear la empresa de software más grande del mundo. La segunda, todavía más interesante: vamos a demostrar que el software será más negocio que el hardware. ¿Qué es eso? Vamos a comprobar que hacer estos programas a la larga va a ser más negocio que estar fabricando computadoras, que eso se la dejaremos a las empresas que ya se dedican a eso. Bueno, a partir de aquí vienen los primeros episodios geniales, porque Bill Gates, leyendo la vida del desarrollador y creador de la General Motors, encuentra entre sus páginas la idea de que General Motors no solamente buscaba hacer buenos autos, sino convertirse en el estándar de la industria. De ahí tomaría Bill Gates la idea para decir que Microsoft, que así se llamaría su futura empresa, se convertiría en el estándar de todos los softwares. ¿Y por qué decía eso? Porque antes de él todas las computadoras hablaban diferentes idiomas. Era la Torre de Babel, nadie se entendía.
Estaba el lenguaje COBOL, Fortran, Lotus y muchos más. Así que lograr la compatibilidad de una máquina con otra era como decir, va a venir un chino a platicar con un árabe y con un ruso, vamos a tener que tener traductores y había que pasar el disquete y convertirlo al otro lenguaje. Era una locura. El genio de Bill Gates fue estandarizar y crear un sistema que él le llamaría ventanas, en el cual todas las computadoras pudieran entenderse. Aquí es donde comienza la visión del genio, que va más allá del negocio y de hacer dinero. Y bueno, la revolución ya estaba en camino, ya había dado los primeros pasos, y un día viene la entrevista legendaria allá en IBM. IBM, como sabemos, era la empresa más grande de su tipo. Bill Gates consiguió una cita porque él sabe que yendo con los grandes es como cambias la vida. La vida no va a cambiar si estamos todo el tiempo tratando con gentes de segundo y tercer nivel. ¡Vete a la cabeza! Y así lo hicieron. Llegó con Paul Allen y fue recibido por pocos minutos y le preguntaron que qué querían. Entonces Bill Gates habló de sus programas que estaba empezando a desarrollar y despertó el interés de IBM desde el primer momento, el cual dijo que sí les mandaría a hacer un primer proyecto. Entonces Bill Gates hizo la pregunta más grande de la historia del capitalismo. Una vez que le traigamos este programa, ¿no tendrán ustedes inconveniente en que nosotros lo sigamos reproduciendo por cuenta propia? Es decir, que lo podamos registrar y patentar a nuestro nombre para seguirlo licenciando con otras empresas. IBM nunca se imaginó el alcance de aquella pregunta y respondió inocentemente: no se preocupen, ustedes desarrollen el software y comercialícenlo con quien quiera. Lo voy a repetir, porque esta pregunta cambió la historia del mundo. Señores de IBM, ¿no les importaría ni les molestaría que nosotros seamos los dueños de la licencia y que podamos seguirla reproduciendo e incluso ofrecérsela a algunas otras empresas? Se trata de un simple software. Y como IBM estaba instalado en la idea de que el hardware era más importante que el software, nunca se dieron cuenta de la visión de aquellos jovencitos y le dieron la autorización. Cuando salían de ahí en el elevador, Paul Allen le pregunta a Bill: oye, felicidades, pero ¿cuál es este software que les ofreciste que yo no lo conozco? Y Bill le dice: es uno que vas a empezar a desarrollar a partir de este momento. En otras palabras, Bill Gates le había ido a vender a IBM algo que no existía y que se lo estaba endosando a su socio. Ahí vemos el alcance del genio de este joven, que nos lleva al análisis de los grandes binomios empresariales, donde está el empático y el sistémico. El empático es la persona que puede conectar con quien sea porque tiene mucha empatía. El sistémico no sabe conectar con la gente, pero sabe desarrollar muchos sistemas. Entonces, los grandes binomios es donde hay un buen empático y un buen sistémico. Bill Gates era el empático y Paul Allen era el sistémico. Lo mismo que ocurriría en Apple con Steve Jobs como el empático y Steve Wozniak, que sería el sistémico, o entre Walt y Roy Disney. Los binomios y los ejemplos sobran. Pero aquí es donde comienza el gran éxito de Microsoft. Lo demás fue historia y leyenda. Microsoft se convertiría tal cual en el estándar de la industria, en el General Motors del software, y Bill Gates subió tantísimo y llegó a dominar este campo de una manera tan increíble que pronto se la pudo delegar a todo su maravilloso equipo de colaboradores, y entonces vendría su segunda etapa, cuando tomó como gurú al señor Warren Buffett, el máximo experto en inversiones, para que pudiera aprender cómo manejar inteligentemente tanto dinero, ahora que ya no estaba prisionero de la operación de Microsoft. Y fue ahí
donde todos los miles de libros que él había analizado se convertirían en su nuevo camino. Bill Gates es hoy el más grande filántropo en la historia de la humanidad, el que más miles de millones de dólares ha donado a causas y a diferentes problemáticas de la humanidad. ¿Y saben por qué? Porque los conoce gracias a tantos libros que él lee y recomienda. Cada año sale el boletín de la Fundación Bill Gates que se llama Libros que Bill Gates recomienda para este año. Y todos los que se dicen empresarios de verdad saben que si los está recomendando ese señor es porque algo tienen. De manera que yo aquí quiero desprender rápidamente las lecciones en este video. Número 1, leer paga. No hay mejor negocio que estarnos preparando todos los días en un tema nuevo. Número 2, actualizarnos, rodearnos de las personas más brillantes. Número 3, tener un buen gurú en el área a la que pretendemos incursionar. Número 4, explorar nuestro árbol genealógico para conocer la fuerza de nuestros genes y saber por dónde tenemos las grandes promesas a punto de manifestarse. Y número 5, no hacer juicios a la ligera de estas grandes figuras basadas en reportajes de ciertos periodistas que por su falta de preparación jamás podrían ni siquiera imaginar remotamente que lo que un Bill Gates ha leído en número de libros se podría tal vez comparar con lo que Aristóteles o Platón en la antigüedad ya habían leído y documentado. Sin temor a exagerar, todo esto está sujeto a la comprobación de ustedes y a su mejor opinión. Por lo pronto, lo que aquí quiero dejar en claro es que este hombre hace predicciones, hace análisis del mundo que merecen ser tomadas en cuenta. Nosotros no hay día que nos perdamos la trayectoria de ese hombre, que es un verdadero faro para las macro tendencias y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Déjanos tus comentarios al pie del video, danos like, suscríbete a nuestro canal y lo más importante, acompáñanos a nuestros viajes, pero antes de hacerlo, lee muchos libros. Hasta la próxima.